Bueno, buenos días. Después del café reconfortante, pasamos a la siguiente mesa redonda con el título de Seguridad en el terreno. Empezamos con 7 minutos de retraso, que no va a redundar en un recorte del tiempo de los intervinientes. En todo caso, procuraremos terminar a la hora establecida en el programa. El título de Seguridad en el terreno a mí me sugiere muchas cosas. Lo inmediato es pensar en cuando está una misión humanitaria, por ejemplo, desplegada en el terreno, pero en realidad la seguridad empieza antes. Empieza desde el planeamiento de la misión. Hay que analizar todos los elementos que tiene esa misión. Hay que ver, por ejemplo, cuáles son las características de la operación, quiénes son los actores que van a participar. Hay que interactuar con distintas organizaciones. La seguridad es un concepto amplio. En inglés la expresión, hay una distinción entre safety y security, que en español es difícil de traducir, pero podríamos traducirla por protección y seguridad. Pero para quien ha trabajado en esto, yo he trabajado en mi otra asistencia como parlamentario en la redacción, por ejemplo, de la primera ley de cooperación, algo tuve que ver también con el Estatuto del Cooperante. La seguridad se inicia con el planeamiento de la misión, con las experiencias de quienes conocen el terreno, con los viajes, con los seguros, con temas que tienen que ver con el Estatuto del Cooperante, que supongo que habrá alguna referencia a él en esta intervención, con la gestión de los riesgos, el planteamiento de la gestión de los riesgos. Por al final, la seguridad, quizá, si recurrimos a la neurociencia, sería sentirse y estar seguros. Luego, la seguridad tiene elementos subjetivos y elementos objetivos. Ante una misión hay que plantear estrategias de seguridad, hay que hacer un plan de seguridad, responsables de coordinación, de comunicación, plantear los viajes, los seguros, las vacunas, etcétera, los aspectos sanitarios, y sobre todo hay que analizar el contexto. Y de esto nos van a hablar nuestros tres ponentes. Tanto local como de contexto general. Por ejemplo, las organizaciones internacionales que están presentes o que tienen algún mandato o acción sobre el terreno, los actores estatales, los líderes de la comunidad, también los líderes informales de la comunidad, los intereses económicos locales, otras ONGs, las fuerzas de seguridad, sea internacionales o sea del país que acoge la misión, pero también los grupos violentos, que son otra variable del riesgo, lo cual incluye también planes, por ejemplo, de evacuación ante distintas situaciones. Bien, pues de todo esto nos van a hablar nuestros tres ponentes. En primer lugar, María Alcázar Castilla, que es directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, que tiene una larga trayectoria vinculada siempre a Cruz Roja en América Latina, especialmente en América Central, pero también en Filipinas. Felipe Noya Álvarez, voluntario de Médicos del Mundo y vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora de ONGs, que es licenciado por esta universidad, es especialista en el área de traumatología, forma parte del Grupo de Respuesta Inmediata a Emergencias de Médicos del Mundo España, es vocal de Acción Humanitaria de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGs y tiene experiencia importante en el terreno, con 7 salidas en proyectos de mejora de capacidades quirúrgicas en los hospitales de Gaza, por ejemplo, tras la guerra de julio de 2014 y hasta diciembre de 2018. Y finalmente, el coronel de infantería del cuartel general de la Fuerza Logística Operativa, Javier María Ruiz Arévalo. El título de su intervención es Seguridad en el terreno, aceptación frente a protección, el dilema humanitario en los conflictos del siglo XXI. No ha rehuido uno de los elementos de tensión, de choque, de contradicciones que aparecen ahí entre el papel de los militares
en una situación de emergencia o de despliegue de acción humanitaria con componente de fuerzas militares sobre el terreno, porque además él tiene una larga trayectoria de investigación también en esa materia. Se ha especializado en los campos de logística y la cooperación cívico-militar. Ha sido jefe de planes en la sección de cooperación cívico-militar del cuartel general de la OTAN en Italia. Ya estaban en operaciones Bosnia, Irak, Afganistán, etcétera. Y es autor además de un libro, Militares y ONGs, reflexiones sobre una relación a veces tormentosa, publicado por la universidad en que también ha cursado parte de los estudios suyos y a los que ahora retorna como parte del mando de doctrina del Ejército de Tierra, que es mi alma mater también, la Universidad de Granada. Así que, en primer lugar, pues tienes tú la palabra, María. Os pediría 10, máximo 15 minutos. Ya, ahora, no, dale. Ahora está, ya no lo toques más. Bueno, buenos días, muchas gracias por contar con Cruz Roja. Queríamos compartir un proyecto en el que llevamos trabajando desde hace tiempo, que se llama Asistencia de Salud en Peligro, y que tiene mucho que ver con la seguridad de los profesionales sanitarios, pero no solo. Es un problema mucho más amplio que tiene que ver con la protección de la asistencia de salud en general. Para ilustrar el porqué de este proyecto y cuál es la problemática, hay muchas estadísticas, pero vamos a poner un pequeñito vídeo que es un poco fuerte, pero que ilustra un poco los riesgos y sobre todo las consecuencias. ايش الحال؟ موجوعة كتير. بعرف يا قلبي، بعرف وحياة الله بعرف، يلا بس انت بطل ما هيك، ها؟ يا برن البطل. امتى جاية ماما؟ جاي يا قلبي جاي، وحياتك جاية هلا بتوصل. طيب زري وين رايحين؟ لوين؟ رايحين لمطرح ما خلقتك. عن جد؟ ايه وحياتك رح يشيلوا لك الوجع كله يا قلبي. ماشي الحال؟ عنها كتير تعبان. بعرف يا قلبي والله بعرف يا حبيبي، يلا وصلنا. لا قلبي ما تنامي، فتح عينيك طلعي فيه. طلعي فيه ريا من غني غنية. يلا عندي بيسي اسمها سيسي. لا يا حبيبي لا ما تنامي يا قلبي، وصلنا لا يا حبيبي هيك ممكن شيء. يا قلبي هاي ما بيمشي. لا يا حبيبي Bueno, el vídeo desafortunadamente es lo que pasa con demasiada frecuencia en muchos contextos. Este proyecto nació en un principio después de analizar los ataques que se daban a la asistencia de salud y en un principio más en ataques a instalaciones sanitarias en zonas de conflicto que son más tradicionales, pues a lo mejor ahora mismo en países de Oriente Medio y en algún país de África. Pero a lo largo de los años en los que hemos venido trabajando en él, se ha identificado que además de en zonas de conflicto, la asistencia sanitaria a veces se ve impedida también en zonas que no son de conflicto, pero de violencia generalizada, ¿no? Hay zonas de América Central, de otros países de América del Sur, países en África, en los que con demasiada frecuencia se producen distintos tipos de ataques. Antes
el señor Rafael explicaba varias ideas, o mencionaba varias ideas muy importantes, la preparación de la misión, las misiones en el terreno. Para nosotros como Cruz Roja es muy importante cuando hablamos de cooperación, pero es muy importante también porque muchas veces pasa más desapercibido en nuestros entornos, que la gran mayoría de los incidentes se producen con personal o voluntarios locales. Yo creo que antes en una de las mesas de la mañana se ha ilustrado muy bien que el trabajo en cooperación es con la gente, y hay muchísimos profesionales sanitarios en otros países que también sufren este tipo de violencia y que muchas veces pasa desapercibido, no solo en los medios, sino a veces en las estadísticas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de violencia que se ejerce contra las instalaciones de salud, sean hospitales, laboratorios, centros de salud, violencia contra los heridos y los enfermos, contra el personal sanitario directamente o contra cualquier tipo de transporte sanitario. El ejemplo más recurrente suelen ser las ambulancias, pero puede haber otros, ¿no? Pero también es violencia contra la asistencia en salud, el uso abusivo que puede haber de instalaciones de salud, o sea, utilizar los hospitales, por ejemplo, como refugio para francotiradores o para esconder armas, el uso abusivo de las ambulancias y de los emblemas sanitarios para transportar otros temas completamente distintos, o la discriminación que pueda haber de trabajadores o voluntarios de salud hacia los pacientes. Todos somos productos de nuestro contexto y desafortunadamente a veces este tipo de violencia también se da, ¿no? ¿Qué es lo que dice el derecho? Este tipo de ataques, además de los derechos humanos, suponen una violación del derecho internacional humanitario, que para quien no esté familiarizado, son las normas que aplican en los conflictos armados para proteger fundamentalmente a la población civil y a las personas que participan en el conflicto cuando han estado heridas y ya no son combatientes, ¿no? El derecho internacional humanitario tiene muchísimos años. Los primeros convenios de Ginebra se firmaron en 1949 y aunque a veces esta idea nos parezca un poco paradójica, el resumen sería que incluso la guerra tiene límites, ¿no? Y no todo es legítimo en la guerra, y la población civil no puede ser objeto de violencia en la guerra, ¿no? Y eso incluye a la asistencia en salud. O sea, por derecho, la asistencia de salud no es que no pueda ser atacada, es que debe de ser protegida. Es que las partes en un conflicto deben de proteger la asistencia sanitaria. Por todo esto, analizando datos y viendo que era un problema que desafortunadamente, lejos de desaparecer, por lo menos se mantiene, es difícil tener estadísticas a nivel global. En el año 2011 la Cruz Roja ya empezó a trabajar. Para quienes no estén familiarizados, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja es un espacio en el que se reúnen todas las cruces rojas y medias lunas rojas del mundo con los estados que han firmado los convenios de Ginebra, que son la gran mayoría, ¿no? Y se acordó empezar a trabajar en este tema y en el año 2015 se aprobó por unanimidad una resolución para proteger la asistencia sanitaria, ¿no? ¿Qué es lo que hemos intentado y estamos intentando hacer? Sensibilizar a la opinión pública, de ahí vídeos como el que hemos visto antes, que ha habido más en los últimos años, fomentar el diálogo sobre el derecho internacional humanitario y hablar con los estados, con las Fuerzas Armadas y con otros actores en los conflictos, e identificar buenas prácticas y apoyar en los países para que se desarrollen, ¿no? Todo esto en el caso de España. Cruz Roja Española está trabajando mucho con la Organización Médica Colegial y con la Fundación de Cooperación Internacional, que estamos muy contentos con esta colaboración. Y bueno, voy a poner algunos ejemplos, ¿no?, de cosas que hemos hecho. A nivel global, afortunadamente se ha conseguido crear una comunidad de interés y, como pueden ver, hay muchas organizaciones que están vinculadas, tanto del ámbito de la educación relacionadas con la salud,
salud, como farmacéuticas, como más relacionadas con colectivos, como de enfermería, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo, como hoy, difusión tanto en Fuerzas Armadas. Cruz Roja Española tiene desde hace muchos años una colaboración muy buena con las Fuerzas Armadas Españolas y se hace mucha formación conjunta en temas de derecho internacional humanitario, y también lo estamos haciendo en el ámbito de la salud, en escuelas de enfermería o facultades de medicina, y también para la población en general. Ahí pueden ver, por ejemplo, de hace un par de años, unos pósters que, por ejemplo, en algunas ciudades se pusieron en el metro y que se hicieron en varias lenguas oficiales del Estado, ¿no? También en redes sociales. Esto es una iniciativa que se hizo hace 2 años, recordando que en 1996 hubo un ataque a un hospital del Comité Internacional de la Cruz Roja en Chechenia, que entraron varias personas sin identificarse y dispararon indiscriminadamente a pacientes y al personal sanitario, y murieron 18 profesionales de la salud, y entre ellos una enfermera española, ¿no? Y el problema de este tipo de ataques a veces son como se dice, efectos colaterales, pero efectos colaterales que no deberían de producirse. En muchísimos países los hospitales o los centros de salud están georreferenciados y esos datos se proporcionan a los actores en los conflictos, pero muchas veces son ataques deliberados que lo que pretenden es precisamente interrumpir la asistencia de salud, que es vital para muchas personas, ¿no? Bueno, hace unos años hemos hecho varios, pero hubo un artículo del presidente de Cruz Roja Española con el presidente de la Organización Médica Colegial. Hicimos una campaña aprovechando una serie que hizo Antena 3 sobre asistencia sanitaria durante la guerra en Marruecos. Y hemos estado trabajando en diplomacia humanitaria. En el caso de España, y se ha hecho también en otros países, hemos trabajado y se ha conseguido que los ataques a la asistencia en salud estén tipificados como un delito en el Código Penal. También se trabajó mucho, y España como país, mientras estuvo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, promovió junto con otros países que se aprobara una resolución condenando estos ataques e instando a los Estados a que tomen acciones, ¿no? Y también se han escrito cartas más a nivel de diplomacia humanitaria. Cuestiones prácticas que tengan que ver a lo mejor más con su día a día, ¿no? Se ha trabajado y hay mucha bibliografía. Luego podrán ver que hay una página web en la que hay muchísima información para intentar identificar qué podemos hacer cada uno, ¿no? Y en el ámbito de nuestra competencia, ¿no? ¿Qué pueden hacer los Estados para proteger los servicios de salud? ¿Qué pueden hacer los servicios de salud? Voy a pasar rapidito porque, por ejemplo, hay muchas, ¿no? Pues esto es un ejemplo de una publicación en el que recoge ya recomendaciones prácticas. En la diapositiva pueden ver un ejemplo, que hay muchos más, pues que se mencionaba antes, ¿no? Pues hay que hacer planes de contingencia, hay que hacer planes de evacuación, simulacros para el personal, hay que proteger físicamente áreas críticas de los hospitales ante la eventualidad de que pueda haber algún ataque, ¿no? También hay recomendaciones para que en los países, y en algunos países ya se ha empezado, adopten legislación que proteja más la asistencia en salud, y en la publicación que pueden ver como ejemplo ya hay análisis de casos prácticos de algunos países. Y con la Organización Médica Colegial colaboramos para traducir al español un curso online que es gratuito, está siempre abierto y disponible, sobre los derechos y responsabilidades del personal de salud en situaciones de conflicto y otros tipos de emergencias, ¿no? Y tiene mucho que ver con los principios éticos que deben regir a los profesionales de la salud, y la idea de que los principios éticos no acaban cuando hay un conflicto, porque la primera obligación siempre tiene que ser con
con el paciente, ¿no? Y el curso incluye pues, desde recomendaciones para la protección personal, sobre qué elementos hay que tener. Bueno, muchos de nosotros, depende de dónde se desarrolle la actividad profesional, a lo que podemos estar o se puede estar expuesto es distinto, ¿no?, que en situaciones de conflicto o de violencia, ¿no? La importancia de proteger la identidad del paciente. Antes alguien hacía un comentario relacionado con los campos de refugiados en Grecia. En el caso de Cruz Roja Española, no en el campo de Moira, pero sí estuvimos o hemos estado hasta diciembre del año pasado dando asistencia sanitaria en campos de refugiados y al principio del todo, cuando empezó el flujo y la Unión Europea firmó con Turquía el tratado para contener el flujo de personas que llegaban a Europa, y en varias islas de Grecia se convirtieron de facto en centros de detención, pues como Cruz Roja y los médicos y personal de enfermería que trabaja con nosotros, pues tuvimos que tomar decisiones y dejar muy claro, por ejemplo, que nosotros no íbamos a compartir datos de salud con procesos de asilo o de expulsión, que no íbamos a colaborar en chequeos de salud que formaran parte de un proceso para determinar si las personas se quedaban o se las expulsaban, ¿no? Pues en este curso se pueden encontrar recomendaciones y tips prácticos en este sentido, ¿no? También estamos intentando trabajar, se ha hecho a nivel global, ya que se consiguió una resolución de Naciones Unidas, mucho más allá de eso no vamos a conseguir. Y lo importante no es que haya resoluciones que son necesarias, sino que éstas se cumplan, ¿no? Entonces, ahora el proyecto está en una fase mucho más de intentar trabajar a nivel de los países para conseguir cambios positivos. Y una idea que estamos explorando también ahora con la Organización Médica Colegial, uno de los retos que hay es que no es fácil saber cuál es la dimensión de este problema, porque no hay sistemas de registro de incidentes de manera generalizada. Se han identificado algunas buenas prácticas. En España está el Observatorio Nacional de Agresiones, que es verdad que el tipo de situaciones que tenemos en España de agresiones no tienen que ver con conflictos, pero el sistema o cómo se ha montado es bueno. Hay también experiencias en Francia, en Colombia o en Reino Unido, y estamos viendo, por ejemplo, cómo podemos intercambiar estas experiencias con otros países como Nigeria o como Libia, por ejemplo, que están interesados en articular sistemas parecidos, ¿no? Porque teniendo un registro de incidentes, aparte de ver la dimensión del problema, se puede analizar cuál es su tipología, dónde se está dando, y es más fácil, o ya da más pistas, para intentar tener medidas de prevención y de mitigación. Bueno, como para no extenderme más, hay muchísima información para quien esté interesado en esa página web. Aunque hay mucha información en español, la página web está disponible en varios idiomas y en inglés hay muchísima más bibliografía que en español, y si el tema les interesa, les animamos a cotillar y a hacer el curso, que es gratuito y está abierto siempre. Gracias. Muchas gracias, María. Felipe. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Santiago de Compostela, a mi ciudad y a mi facultad. En la presentación os comentaron que yo era traumatólogo aquí en el Hospital de Santiago. Soy voluntario también de Médicos del Mundo y vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora de ONGs. Y precisamente desde este perfil de vocal de Acción Humanitaria quisiera hacer una invitación pública y formal a la Fundación para el acercamiento de la Fundación al ámbito de la Coordinadora de ONGs, y también a las pequeñas organizaciones que a lo mejor no dispongáis de capacidad para formar parte de la coordinadora, sí animaros a un acercamiento a las coordinadoras autonómicas y locales. Entiendo que en algunas ponencias anteriores se manifestó también que la unión es la fortaleza, ¿no?
Me dijeron que firmase un papel, que era el tema del conflicto de intereses, y que los pusiese, firmado está, y lo pongo ahí al lado del código deontológico. Me estuve ayer en La Guardia repasando algunas cuestiones del código deontológico, y es que muchas de las cosas que se hablaron aquí al principio de la mañana están muy bien reflejadas en el código deontológico. Y posiblemente el conflicto de intereses sí sea tal, y es posible que sí tenga un conflicto de intereses como colegiado que soy y miembro, por tanto, de la organización médico-colegial de facto, ¿no? Bueno, aparte de esta cuestión y también quizá debido al sesgo de médico y aún siendo traumatólogo, me animo a intentar hacer un diagnóstico del mundo. No sé si seremos capaces de hacerlo. En los últimos años hemos asistido a un aumento de las crisis humanitarias provocadas por sequías, malas cosechas, inundaciones, terremotos, conflictos armados, epidemias, frutos del cambio climático, fruto de la industria extractiva, fruto del crecimiento desmesurado. Aproximadamente unos 136 millones de personas necesitan asistencia y protección. Según previsiones para el 2018 de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de la Acción Humanitaria, OCHA, son sus siglas, un 5% más que en el 2017. Más de 44.500 personas se ven obligadas a abandonar su casa cada día a lo largo del año 2017. Son 2 personas cada segundo. Es la cifra de desplazados forzosos más grande y se acerca a unos 70 millones en este momento. Es el récord, un 50% más que hace 10 años. Estas son cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Además, vivimos, se comentó hace 2 minutos, una reducción del llamado espacio humanitario, ataques a instalaciones y a personal de ONGs, persecución, criminalización de personas que se dedican a este tipo de tareas. En el 2017 hubo 158 incidentes violentos de gravedad contra operaciones humanitarias en 22 países. Estas son cifras de Humanitarian Outcomes, que es un equipo de investigadores especializados en ayuda humanitaria. Estos ataques afectaron a 313 trabajadores y trabajadoras, de los que 139 murieron. Es la segunda cifra más alta desde el 2013, en el que murieron 156 personas. De los muertos, la mayoría son personal local, 285 frente a 28 expatriados. Me gustaría recordar que desde las organizaciones de acción humanitaria y cooperación internacional seguimos reivindicando que el deber de cuidar no debe ser objetivo de ataques por parte de grupos terroristas ni de las partes enfrentadas en un conflicto. Reivindicamos la vigencia del artículo 20 del Convenio de Ginebra, así como del artículo 9 del Protocolo Adicional Segundo. Es muy preocupante cómo se está reduciendo el espacio humanitario en los últimos años y la pasividad de la comunidad internacional al respecto. Nuestra consideración sobre seguridad intentamos que sea desde una visión integral. Es indispensable para el desarrollo y no siempre se enfoca desde esta perspectiva, que debe garantizar los derechos humanos, la prevención de la violencia, la superación de la injusticia y la vulnerabilidad. La securitización como estrategia parece imponerse sobre la seguridad entendida como el conjunto de condiciones en las cuales todas las personas pueden desarrollar su vida sin miedos ni violencias, disfrutando de una alimentación sana, educación, sanidad, trabajo decente y libertades civiles y políticas. Esta obsesión por la securitización ha llevado a que las políticas públicas cuyo fin es la lucha contra la pobreza, desigualdad, lucha contra el cambio climático y respuesta a las migraciones forzosas o la seguridad ciudadana sean instrumentalizadas para contribuir a la puesta en marcha y promoción de medidas de control ciudadano que nada tienen que ver con el desarrollo y con los derechos humanos. Estamos asistiendo en los últimos 15 días a un ejemplo claro de instrumentalización referido al tema de la entrada o no entrada de la acción humanitaria en un país como Venezuela. En los medios de comunicación apenas salió nada sobre lo que está ocurriendo en Haití, donde el precio del petróleo se multiplicó porque
gran parte de las remesas de petróleo que recibía Haití procedían de Venezuela. Esa parte del entramado no sale siempre en los medios de comunicación. Hay que ser muy prudente con lo referido a las cuestiones relacionadas con la acción humanitaria y su instrumentalización. Afectan gravemente a la seguridad. En este enfoque que defendemos desde las ONGs de seguridad, resumimos aproximadamente unas 5 estrategias. Una referida a la responsabilidad. Identificamos la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva de las organizaciones. Otra referida a la estrategia de prevención. Cuando pongo ahí unos ejemplos en el ámbito sanitario, esta parte creo que es la que más integrada tenemos todos y todas. Otro lo referido a la aceptación activa y participada por parte de las personas con las que trabajamos en el terreno. Y otra, la estrategia de disuasión armada. Cuando hablo de seguridad, yo soy traumatólogo y aquí vemos unos traumatólogos intentando asegurarnos de la protección radiológica. Es una responsabilidad individual, por supuesto, la misma responsabilidad individual que tenemos para nuestra seguridad en nuestro trabajo diario aquí en España. No tenemos que afectar para nada la seguridad y la misión tiene que estar organizada hacia el máximo posible de calidad. La responsabilidad, aparte de individual, ha de ser colectiva. Lógicamente, la responsabilidad de nuestras acciones pueden afectar a la seguridad de las personas con las que estamos trabajando, tanto en la actividad como en la formación. La organización debe de proveer a los voluntarios y a los cooperantes de todas aquellas medidas necesarias para estar seguros en su actividad. Cuando hablo de estrategia de prevención, decía que en el ámbito sanitario parece más clara esta visión del más vale prevenir. Muchos aquí somos sanitarios, entendemos perfectamente este asunto, ¿no? Entendemos cómo las infraestructuras deben de ser seguras. Este es un hospital que montó Médicos del Mundo en Ramesiap. Alberto lo conoce, está ahí presente. Así es como quedó. Cuando llegamos allí, el hospital estaba así, esta era la sala de rayos, lógicamente estaba en pie el almacén, eran todo como huecos. ¿Qué sucede? Que el almacén estaba en pie porque era antisísmico. Es importante tener en cuenta que en los sitios donde hay terremotos hay que hacer cosas antisísmicas. El hospital de Katmandú se mantuvo en pie. La seguridad de las infraestructuras. La seguridad en los transportes. La mayoría de los incidentes graves y muertes que se producen en el ámbito de la cooperación internacional son accidentes de tráfico. Hay que ir en un vehículo adecuado. El conductor debe de conocer las carreteras, mejor los conductores locales. Hay que ponerse el cinturón de seguridad, hay que cumplir con las normas de seguridad y hay que ir en vehículos adecuados. Procurar desplazarse durante el día también es importante, conocer las rutas. Asegurar que nuestros transportes sean transportes seguros. Esta diapositiva supongo que ya la conoceréis, vale para cualquier tipo de viajero, la norma de las 8 Ps. Ahí veis quizá otras partes que aquí a lo mejor se ve mejor. La cartilla de vacunación. Yo tengo aquí una carpetita y este verano fui a preventiva a mi hospital a ver cómo estaba el tema de la vacunación y era todo un lío. Es importante estar vacunado. Es esa tarjetita amarilla que tenéis ahí. Si queréis salir al terreno, ponéoslas, porque hay algunas que tenéis que tener previamente, sobre todo varias semanas de anticipación. Es bueno estar actualizado en la cartilla de vacunación. Llevar vuestra medicación, yo me llevo el Ventolin. El móvil sí, es muy útil, súper útil en los móviles y varios cargadores, a ser posible. Cuantos más, mejor. Hay unos cargadores de energía solar ahora también para tener. El seguro, que es importante ir asegurado. Es muy importante. Hay compañías aseguradoras que ofrecen unas pólizas relativamente aceptables y asequibles. La visa, es útil, la visa. Y dinero, y si puede ser dinero local, también. Lógicamente, los permisos para transporte, los pasaportes en vigor y todo esto, ¿no? La visibilidad. Se habló aquí de un concepto que es el concepto de ataques a las agencias internacionales y a las ONGs. La política de visibilidad es muy importante
puede ser disuasoria o puede ser provocadora. En ocasiones es necesario recoger el chaleco y recoger el logo. Es importante que en análisis de contexto figuren este tipo de situaciones, en qué, cuándo y cómo, a partir de qué hora y en qué zonas se ha de llevar el logo visible y en qué zonas mejor no llevar el logo visible. El logo no necesariamente es garantía de seguridad, puede ser al contrario. Eso es importante analizarlo previamente en el contexto. Los comportamientos adecuados a la emergencia correspondiente, antes de un terremoto, durante un terremoto, después de un terremoto. ¿A qué me refiero con disuasión no armada? Disuasión no armada es un concepto que nosotros, en el que nos encontramos cómodos, nos encontramos seguros. Básicamente es intentar hacer del espacio y de nuestro entorno un entorno libre de la mayor violencia posible. No nos resulta de utilidad el hecho de estar protegidos con armas, ni en nuestras casas, ni en nuestros vehículos, ni en nuestras oficinas. Hasta el momento preferimos recurrir a la disuasión no armada. Y si la situación de contexto se pone lo suficientemente peligroso, pues tendremos que hibernar o marcharnos. Pero no podemos ofrecer la posibilidad de que en nuestras instalaciones haya armas. La situación no es segura. ¿A qué me refiero con la aceptación? Creo que lo tratamos aquí, el tema de la aceptación. La aceptación de las comunidades, la aceptación de los pacientes, la aceptación de las personas, de los vecinos, la aceptación de los profesionales de salud con los que trabajamos. La aceptación tiene un trabajo de fondo. Se habló esta mañana de trabajar con las personas, no de trabajar tú, sino trabajar junto con ellos. Desde la planificación. Planificar significa entender, entrevistarse con aquellas personas que conocen el contexto. ONGs locales, líderes comunitarios, directores de los hospitales, incluso que el ministerio. Las reuniones pueden ser tediosas, a veces te inquietas. Tú eres traumatólogo y quieres actuar. Es importante. Pueden ser 24 o 48 horas de estar, pero es un trabajo importante. Es mejor acudir a las reuniones, es mejor conocer cuál es la situación y después estarás mucho más seguro si tu actividad es aceptada por la gente. En el momento del trabajo es importante trabajar con la gente. Si hay que subir, se sube. Aquí tuve que utilizar el botecito del asma. Trabajar con la gente significa trabajar con médicos locales. Hay gente, médicos, colegas, que tienen una formación muy alta y conocen muchísimo mejor que nosotros cuál es la situación. Conocen perfectamente qué disponibilidad hay en el quirófano, cuánto material hay, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Trabajar con los agentes locales, hacer sus formaciones, conocer cuáles son aquellas partes en las que ellos necesitan algún apoyo, si es que podemos serle de utilidad. A lo mejor sus preguntas tampoco nosotros podemos resolverlas. Y en la actividad, lógicamente, pues trabajar mano a mano. Herramientas, un esquemita. Este es un esquemita relacionado con el contexto y básicamente es una definición del riesgo. No sé si la compartís todos. Es una tabla en la que se hace una multiplicación entre lo que es la probabilidad, es decir, el análisis de las amenazas, qué cosas pueden pasar y con qué probabilidad pueden pasar, que es lo que está aquí en la parte de arriba, y en la vertical las consecuencias o la vulnerabilidad, qué efectos puede tener. Hacemos una estimación de cada uno de los elementos, pues que se nos caiga la casa, que tengamos un accidente, que etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos elementos y le vas poniendo un color, el color del riesgo. Como dice Angelo, el responsable de seguridad de Médicos del Mundo, en seguridad no hay recomendaciones, se toman decisiones. Es una frase importante, porque muchas veces podemos considerar que una misión es imposible por cuestiones de seguridad. No, simplemente que tú no dispones de aquellos medios suficientes como para poder afrontar esa situación. Imposible no es, simplemente en ese momento las consecuencias o la probabilidad de que ocurra algo
tú no las puedes compensar o no las puedes controlar. Esa política, la política que decía, esos 5 líneas estratégicas deben de permear a lo largo de toda la actividad, tanto en el análisis de contexto como en el momento de tomar decisiones. Tiene que haber elaborados protocolos específicos para situaciones de crisis, qué hacer en un secuestro, qué hacer en caso de tener que evacuar a una persona por una enfermedad, cómo repatriar un cadáver. El manual Esfera, no sé si alguno lo conocéis, tú lo conoces seguro, Cruz Roja es el líder del... Se nos hacen 2 recomendaciones genéricas. Uno, el tema de la formación. Yo tengo aquí también una lista de sitios en los que podéis bucear. La coordinadora os ofrece en la página web un curso también de seguridad. El Grupo de Acción Humanitaria y de seguridad os ofrece un curso que lo podéis hacer fácilmente por internet. La ONU también, a través de su página web Training DSS, después si queréis os paso los enlaces, también os puede ofrecer, aparte de este que comentaba, el de la Cruz Roja. La formación es fundamental, así como también la información. Informar en el consulado de que estéis en el país. Antes de salir y cuando hayáis marchado, avisad de que ya os fuisteis. Trabajar con otras organizaciones, acercaos a las coordinadoras, trabajar con otras organizaciones, es muy importante. Informar de las situaciones de contexto, lo peligroso, lo amenazador, puede ser amenazador y peligroso para otras organizaciones. La información es vital en nuestro contexto. Antes de despedirme, quería hacer un recuerdo a 4 personas. Ella es Mercedes Navarro y ellos son Luis Baltueña, Flor Sirera y Manuel Madrazo. Mercedes murió en Mostar en el año 95 y ellos 3 murieron en el 97 en Ruanda. Son las víctimas de Médicos del Mundo. Decía el hermano de Manuel Madrazo que con lo que sabemos ahora en seguridad, posiblemente su hermano no hubiese muerto. Por tanto, insisto en la cuestión referida a la formación. Formaos todo lo que podáis. Muchas gracias. Coronel Javier, sí, te paso. Con tu permiso, general. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso que haya contado con mi presencia para hablar hoy del tema que voy a hablar, de la seguridad de los actores humanitarios en escenarios de conflicto. En primer lugar, por si alguien le cupiera alguna duda, no soy médico, no soy farmacéutico, ni por formación ni por trayectoria profesional tengo una vinculación directa con el mundo de la salud, vamos a decir, con el mundo sanitario, pero el tema del que voy a hablar aquí, el tema de la seguridad de los actores humanitarios en escenarios de conflicto, como creo que podremos ver a lo largo de mi intervención, tiene una vinculación directa con el objeto de este congreso, con el acceso a los medicamentos esenciales. Y voy a empezar con un ejemplo. Hace unos años, en Afganistán, el gobierno de Kabul, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, con la misión de la ONU en Afganistán y con Cruz Roja, inició un proyecto para erradicar la polio de todo el país. El proyecto básicamente consistía en crear unos equipos móviles que irían desplazándose por todo el territorio, vacunando a toda la población infantil. Bien, pues esta acción fue interpretada por los talibán como un acto de agresión y la reacción fue, en muchos casos, ataques armados contra los equipos que iban desplazándose a las distintas poblaciones a implementar esta campaña de vacunación. Y este es el problema del que quiero hablar, de cómo la seguridad de los actores humanitarios afecta a su trabajo en el terreno. ¿Cuáles son las causas de estas amenazas, de estos ataques directos de los que son objeto? Yo no voy a hablar de daños colaterales. Actuar en entornos de conflicto siempre es arriesgado, lo sabemos. Yo de lo que voy a hablar es de los casos en los que los actores humanitarios son el objetivo buscado por muchos actores armados. Cuando hablamos de zona de conflicto, por desgracia, no nos tenemos que limitar a 2, 3, 4, 5, media docena de países que puedan estar en el mundo ahora mismo en lo que consideramos como estado de guerra. El concepto amplio de situación de conflicto abarca muchos más países, los que nosotros solemos denominar estados fallidos,
estados semifallidos, que no dejan de ser territorios del mundo en los que no hay una autoridad efectiva, y esa autoridad es ejercida por grupos terroristas, mafias de todo tipo, que se entremezclan y que evidentemente suponen un riesgo para todos los que operan en este tipo de escenarios. Normalmente suelen coincidir estos escenarios con los lugares que más demanda tienen de ayuda humanitaria. Otro aspecto que quería, no tengo conflicto de intereses de ningún tipo, también es importante, en este tipo de escenarios, normalmente los actores humanitarios no son el único actor internacional involucrado en la reconstrucción, en la estabilización de estos países. Hay más actores. Normalmente podríamos agruparlos en tres grandes categorías. Están lo que podríamos denominar actores gubernamentales, incluyendo ahí las organizaciones internacionales, organizaciones regionales. Hay actores militares, normalmente, empeñados en imponer o mantener la paz, intentar separar a las facciones enfrentadas, intentar garantizar un entorno de seguridad. Y, por último, los actores humanitarios. Hasta hace no mucho tiempo había un consenso más o menos aceptado y que funcionaba, que era lo que se denominaba el consenso de los Balcanes. El consenso de los Balcanes porque se consolidó, digamos, durante el conflicto de la antigua Yugoslavia, Bosnia, Kosovo, etc. Según este consenso de los Balcanes, el reparto de papeles era bastante claro. A los actores humanitarios les corresponde atender a las necesidades inmediatas de la población, a las necesidades urgentes, necesidades de alimentos, apoyo sanitario, alojamiento, etcétera, etcétera. A los actores gubernamentales les correspondería abordar proyectos de reconstrucción a largo plazo, entendidos en un sentido amplio. No estamos hablando solo de proyectos de desarrollo económico, sino apoyar al establecimiento de un Estado efectivo y responsable, el establecimiento de un Estado de derecho efectivo, etcétera. Y, por último, a las fuerzas militares nos correspondería garantizar un entorno de seguridad en el que cada uno fuera capaz de cumplir con sus cometidos. Con algunas fricciones podemos decir que este reparto de papeles funcionó razonablemente bien, más o menos hasta los ataques del 11S en Estados Unidos y la denominada guerra global contra el terrorismo que se desató a partir de ese momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir de ese momento? Pues que de alguna manera los tres actores han ampliado su esfera de actuación. Los actores humanitarios cada vez más, aparte de atender necesidades inmediatas de la población, abordan proyectos de desarrollo a largo plazo, porque muchas veces no tiene sentido atender necesidades inmediatas si no estamos pensando en una sostenibilidad de los proyectos que se están ejecutando. Por otra parte, también es evidente que los actores militares cada vez más se ven involucrados en la distribución directa de ayuda humanitaria e incluso en la gestión, financiación de proyectos a medio o largo plazo. Hay una frase de un antiguo secretario general de la ONU, no me atrevo a pronunciar su nombre, está escrito en la pantalla, decía que no es refiriéndose a la distribución de ayuda humanitaria, decía que no es una labor para militares, pero en ocasiones solo los militares pueden ejecutarlo. Y es cierto, hay veces que la necesidad humanitaria surge de una manera que requiere una respuesta rápida, requiere alguien que esté en condiciones de movilizar una gran cantidad de capacidades muy diversas bajo una estructura común, y esa respuesta inicial muchas veces solo las fuerzas militares la pueden proporcionar. Pero también es cierto que ha habido una tendencia a utilizar la ayuda humanitaria como un procedimiento de acercamiento a la población civil para ganar la aceptación a los objetivos políticos, digamos, o la acción militar que se está ejecutando. Es lo que se viene denominando en la terminología militar ganar los corazones y las mentes. Creó mucha controversia unas declaraciones del antiguo secretario general de la OTAN, Rasmussen, en las que venía a decir que los actores humanitarios son un apoyo esencial para la acción militar. Evidentemente esto despertó todo tipo de críticas por parte de la comunidad humanitaria, vamos a decir, porque no es esa la filosofía, lógicamente, de la acción humanitaria. Bien, hago esta introducción porque, y hay un último actor que ha ampliado también su esfera de actuación, son los actores gubernamentales, organizaciones internacionales. En los últimos años, la ONU ha adoptado el concepto de misiones integradas, en la OTAN y en la ONU se ha adoptado el concepto de enfoque integral,
que todos vienen a significar lo mismo. Vienen a decir, si estamos actuando en la reconstrucción o en la estabilización de un país, de un Estado, de un territorio, tenemos que intentar aunar esfuerzos, coordinar todos los esfuerzos, alinearnos todos bajo una misma estrategia para conseguir sinergias y que los esfuerzos a corto plazo sean coherentes con los objetivos a largo plazo. Claro, esta aproximación, que tiene mucho de lógica y mucho de eficiente, también desde el punto de vista de los actores humanitarios es muy contestada, porque mientras actores militares y gubernamentales, lógicamente, respondemos a unas motivaciones políticas en nuestra actuación, en el sentido de que es el poder político, digamos, el que guía nuestros objetivos y nuestras prioridades, no debería ser ese, en principio, el criterio que debieran adoptar los actores humanitarios, que deberían dirigir su actuación únicamente apoyándose en el criterio de necesidad. Un actor humanitario no debería pensar cuáles son los objetivos de la comunidad internacional en un determinado escenario, sino cuáles son las necesidades de la población a la que quiero apoyar. Bien, hago esta introducción porque gran parte de los problemas de seguridad que están ahora mismo enfrentando los actores humanitarios en zonas de conflicto derivan precisamente de este desdibujamiento de límites. Cuando unos y otros integran sus actuaciones, trabajan en los mismos campos, llega un momento que son vistos como una misma cosa por los que están enfrente. De tal manera que al final un actor humanitario en Afganistán, por mucho que se empeñe en mantener su neutralidad por aplicar el principio de no discriminación, va a ser muy difícil que consiga evitar ser visto como un actor internacional más alineado con la ONU, con la OTAN, con todos los que están actuando allí, con lo cual se convierte en un objetivo directo de los insurgentes que luchan contra esa intervención internacional. Este gráfico demuestra la evolución de los ataques a actores humanitarios en todo el mundo a lo largo de los últimos años. Las cifras no interesan, tampoco interesa ese pico extraño que aparece, pero lo que sí que es evidente es la evolución. Y sobre todo el dato fundamental, que es el que apuntaba al principio, que todas las evidencias apuntan a que no se trata de un incremento en los daños colaterales, no, se trata de que los actores humanitarios son cada vez más objetivo directo de los ataques de muchos grupos terroristas, mafias de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, no hay una única razón para ello. Evidentemente, en esos estados fallidos o semifallidos de los que hablaba al principio, en los que hay amplias partes del territorio controladas por mafias que se dedican al tráfico de drogas, al tráfico de seres humanos, que pueden estar más o menos involucrados también con grupos terroristas transnacionales, etcétera, etcétera, cualquiera que se mueve por ahí, sobre todo si es occidental, tiene todas las papeletas para ser objeto de un ataque, simplemente por estar ahí, por ser occidental, por ser un testigo incómodo para lo que está sucediendo ahí. También es verdad que el número de actores humanitarios se ha multiplicado y, lógicamente, es una cuestión de estadística, a más actores, más ataques. Pero también es evidente que en muchos escenarios, en algunos escenarios, este incremento en los ataques contra los actores humanitarios se debe a que ya no son percibidos como un actor neutral, sino que son percibidos como un componente más de una estrategia internacional para estabilizar un país, que traducido al castellano es uno más de los enemigos. ¿Qué podemos hacer, qué pueden hacer los actores humanitarios para incrementar su seguridad? Bien, normalmente se habla del triángulo de la seguridad en el campo de la acción humanitaria, que se apoya, podemos decirlo, o que trabaja en tres vectores: la aceptación, la protección o la disuasión. La aceptación ha sido el medio tradicional por el que los actores humanitarios han basado su seguridad. Y para los militares la protección tiene un componente activo que es muy distinto a este componente de aceptación en el que se basan los actores humanitarios. Un actor humanitario quiere operar en un determinado escenario y lo que tiene que pretender es ganarse la aceptación por parte de todos los actores, sin hacer valoraciones sobre su mayor o menor legitimidad, porque su objetivo no es consolidar o apoyar a la consolidación de un Estado ni nada por el estilo. Su objetivo es garantizarse el acceso a las poblaciones necesitadas, con independencia de que esas poblaciones estén en zonas controladas por la insurgencia o en zonas controladas por el gobierno. Eso, insisto, debe ser la vía fundamental para garantizar la seguridad.
¿Cuál es el problema? El que estaba apuntando, no siempre es fácil. No siempre es fácil e incluso no siempre es posible, porque la acción humanitaria, por mucho que intente mantener esa imagen de neutralidad, en muchos escenarios, por su mera aureola occidental, digamos, ya es vista como una amenaza. Ponía el ejemplo de la campaña de vacunación de la polio. Evidentemente, la amenaza no es la vacuna. La amenaza es una injerencia occidental en mi población. Una injerencia con todos los factores negativos que ello tiene y un apoyo a la consolidación de la autoridad del Gobierno, porque cualquier mejoría en las condiciones de vida de la población es vista como una amenaza para quien discute el control de esa población. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando no conseguimos la seguridad a través de la aceptación? La siguiente vía es la protección. Algo hemos oído hablar de este tema. La protección, bueno, pues en muchos escenarios los actores humanitarios se ven obligados a una estrategia de bunkerización, es decir, a vivir, a trabajar en recintos perfectamente amurallados, protegidos por vigilantes armados, normalmente personal contratado, incluso en algunos escenarios, como en Somalia, se han creado policías especiales para protección de los actores humanitarios. Esto, lógicamente, implica limitaciones en los movimientos. No me voy a mover por la noche, me voy a mover en vehículos blindados, no vamos a movernos menos de 2 vehículos, hay determinadas zonas a las que no me voy a acercar. Lógicamente, conforme aumento las medidas de protección, no puedo evitar que la eficacia del trabajo se reduzca. Pero hay un equilibrio. Si logro un nivel de seguridad aceptable por el medio de estas medidas, evidentemente siempre será mejor que abandonar, que debería ser la última opción. Y, por último, la tercera vía de mejorar la protección es la disuasión. La disuasión que consiste en asociarme con los elementos que proporcionan seguridad en la zona, sean las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales del país en cuestión o las fuerzas internacionales que estén presentes en la zona. Esto, evidentemente, puede suponer una ventaja desde el punto de vista de la seguridad, pero también es una amenaza desde el punto de vista de la independencia. Evidentemente, si me asocio a actores que son parte en el conflicto, eso va a limitar las zonas a las que voy a poder acceder y, evidentemente, mi imagen de neutralidad va a verse completamente afectada, por mucho que yo intente mantener criterios de no discriminación en la distribución de la ayuda. Aparece ahí esas siglas ADZ, son las siglas en inglés de un proyecto que se puso en marcha en el año 2006 en Afganistán, liderado por el gobierno afgano, las zonas de desarrollo afgano, que demuestran perfectamente la diferencia en la visión de la seguridad que podemos tener desde una perspectiva militar o gubernamental y desde una perspectiva humanitaria. En aquel momento se vio que era imprescindible extender la presencia efectiva del gobierno afgano en todo el país. Y para ello se pensó aplicar una política de mancha de aceite, vamos a decir. Empezar a actuar en determinadas zonas que, una vez que se fueran consolidando, fueran garantizando el control del territorio por el gobierno afgano. Claro, esto implicaba una secuencia. Primero entran los militares, aseguran la zona, a continuación entran los actores humanitarios, atienden a las necesidades más urgentes de la población y, posteriormente, entra el gobierno afgano con todos sus apoyos internacionales para garantizar la estabilidad a largo plazo. Evidentemente, esta estrategia no llevó a llevarse a efecto porque los actores humanitarios se negaron a convertirse en peones de una política que no está alineada con sus principios de neutralidad. Bien, voy a acabar. Hace unos días me preguntaban, hablando de esta ponencia, que qué aconsejaría yo a un actor humanitario a la vista de esta situación antes de ir a una zona de conflicto. Bueno, pues mucho cuidado y mucha suerte. Realmente es muy difícil. Evidentemente, el consejo varía en función del escenario. Pero, volviendo a la imagen anterior, evidentemente, siempre que sea posible, la aceptación sigue siendo la mejor garantía de seguridad. Donde esto no sea posible, incrementar ciertas medidas de protección pueden limitar un poquito la eficacia del trabajo, pero evidentemente nos permiten trabajar en mejores condiciones. También se aplican métodos de gestión remota, podemos decir, de tal manera que el elemento occidental trabaja desde fuera y con actores locales más fácilmente mimetizables, digamos, puede ejecutar su labor. En fin, medidas que permitan mantener la acción sin recurrir a
el amparo de unidades de fuerzas militares que pueden comprometer la seguridad. Evidentemente, este último paso, hay organizaciones internacionales que no están dispuestos a darlo y que prefieren abandonar antes que verse comprometidas en políticas que no corresponden con los principios que deben guiar su actuación. Y creo que acabo en tiempo. Muchísimas gracias, coronel. Y damos paso directamente al coloquio. Por ahí están los micrófonos. Peticiones de palabra. ¿Alguien se anima? Por aquí delante. Bueno, para romper el hielo ahí de este coloquio, ¿no? La verdad es que la última intervención realmente daría lugar a muchos debates, ¿no? La intervención del Ejército en las actividades humanitarias, ¿no? Pero quería dirigir mi pregunta a la representante de Cruz Roja, ¿no? Y para no hablar de cosas del pasado, porque a todo lo pasado pues, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero hablemos del presente, ¿no? Hablemos de algo que está sucediendo a las puertas de Venezuela, ¿no? Hablemos del lenguaje también, ¿no? En los años 90 aprendimos una expresión, injerencia humanitaria, ¿no? Tropas francesas en Ruanda, tropas estadounidenses en Somalia, todos con motivo humanitario, ¿no? Luego, más tarde, se produjo una invasión de Irak, ¿no? Que bueno, no era exactamente de ayuda humanitaria, pero sí era para proteger la población y los derechos humanos, ¿no? Una invasión que, por cierto, tanto aplaudió el Real Instituto Elcano, ¿no? Con intervenciones en televisión de representantes, ¿no? Entonces, ahora hay una operación, ¿no? A las puertas de Venezuela. Yo he visto un comunicado de la representación en Colombia del CICR negando que eso sea una operación humanitaria, ¿no? En España, la semana pasada, la Sociedad Española de Medicina Humanitaria, el Instituto de Conflictos y Acción Humanitaria y la propia Coordinadora Española de ONGDs ha dicho que, desde luego, eso no cumple los requisitos para ser una operación humanitaria, ¿no? Reconociendo las necesidades que hay, desde luego, en Venezuela, ¿no? Realmente me gustaría que, desde la autoridad que tiene Cruz Roja, pues dijera si eso realmente es una operación humanitaria o es una operación política. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Y ya hacemos una ronda. Aprovecho para aclarar una cuestión. Efectivamente, es cierto que el Real Instituto Elcano fue instrumentalizado, o algunos de sus dirigentes, por el gobierno de la época en el tema de la guerra de Irak. Esa es una lección aprendida y hoy eso sería imposible. Ha habido una serie de cambios en nuestros estatutos, en nuestro régimen de garantía de independencia de los investigadores, que si alguien es partidario de una intervención puede hacer su artículo, pero se dirá que esa es su opinión. Quería dejarlo claro. Adelante. Tengo una pregunta al aire y también compartir una realidad con ustedes. Empecé a trabajar en cooperación hace 9 años y si me quedé en África fue por lo que encontré allí, pero también por las personas que me acompañaron. Estuve, probablemente ustedes la conozcan, a Lorena Nebral, fisioterapeuta, y estuve trabajando, tuve el lujo de trabajar con ella y de convertirse en mi mano derecha, tanto en Malawi como en Tanzania. Lorena pasó a trabajar con el Comité Internacional de la Cruz Roja hace unos años, primero en Etiopía, luego en Afganistán, asumía su riesgo, estaba ahí por una decisión personal y yo estoy convencida de que si volviera a empezar se volviera a haber ido. Pero el año pasado una bala le sacó la vida en un hospital en el norte de Afganistán. Lorena han hablado de asumir riesgos, de lo importante de formarse, de la seguridad. Lorena hizo 200 formaciones, estaba preparada en caso de ataque, en caso de secuestro, cómo reaccionar. Había asumido toda la seguridad que podía haber asumido,
pero nadie le dijo que un paciente de polio le podía haber pegado un tiro. No tenemos la respuesta, pero la familia y los amigos todavía se preguntan cómo una persona con un arma podía haber entrado en el hospital, un hospital que debería haber estado protegido en Naciones Unidas. Todo sobre papel estaba aplicado, pero alguien, por supuesto que Afganistán no es ni siquiera Malaui, ni siquiera Tanzania, alguien violó toda aquella situación y acabó con su vida. Entonces mi pregunta es un poco como una pregunta al aire, una pregunta a ustedes, si ha habido, la familia todavía y los amigos se lo siguen preguntando, ¿no? Nosotros al final no somos expertos, pero todos nos preguntamos cómo pudo haber sido que un paciente pudiera haber metido un arma en un hospital que tenía que haber tenido una seguridad. Ella vivía en un complejo con unas medidas de seguridad extremadamente eficientes y que funcionaban bien. Entonces yo no sé si cuando usted habla de sus compañeros en el 97-98 que hoy no hubiera haber pasado, yo me pregunto lo mismo. Desde el año pasado a este año, a situaciones como esta, han cuestionado, ha habido algún cambio en las medidas de seguridad, ha tenido algún impacto para que esto, por supuesto, seguirá pasando, pero para evitarlo al máximo. Vale, tenemos una más que había por aquí delante, la señora, aquí en la quinta fila. Ya tiene el micro. Bueno, yo soy Ana Álvarez, soy compañera del doctor Felipe Noya aquí en Santiago, y mi pregunta era su experiencia personal, y pensando en que hay mucha gente joven en la sala, dentro de la cooperación internacional, ¿qué perfil de voluntario es el que se apunta a las respuestas inmediatas? Quizás a lo mejor un perfil más quirúrgico como el vuestro, determinadas especialidades, porque quizás pueda ser de interés. Gracias. Bueno, con relación a Venezuela, es un contexto que hoy en día está altamente polarizado y en el que desafortunadamente la ayuda se ha convertido en parte de la controversia política. Por ese motivo, la Cruz Roja Colombiana, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional emitieron hace 10 días aproximadamente un comunicado intentando explicar, que a veces para la opinión pública esto no es fácil de entender, que en esas condiciones no podían participar en la operación que se había gestionado, porque nosotros entendemos, y para nosotros es muy importante porque es lo que somos, y yo creo que el coronel lo ha explicado muy bien, ¿no? Nosotros entendemos que la ayuda humanitaria debe ser independiente, imparcial y neutral, y tiene que estar ajena de cualquier controversia política. Y ahora mismo las dos partes en Venezuela tienen discursos muy diferentes y acciones muy diferentes con relación a la ayuda. Y si nosotros, en muchas partes del mundo, aun habiendo desafortunadamente incidentes de seguridad, como acaba de explicar una de sus compañeras, si nosotros conseguimos en zonas muy difíciles atender a la población, es por esa aceptación y por la percepción que hay de que somos neutrales, somos independientes y imparciales, y que el principio que al final le da sentido a todo es el de humanidad, que atendemos a las personas en función de sus necesidades, ¿no? Y en la medida en la que hagamos algo que pueda ser percibido de una manera política, vamos a perder esa aceptación, ¿no? En un contexto tan complicado, la Cruz Roja todavía en Venezuela puede entrar a barrios en los que hay violencia generalizada porque se nos percibe como Cruz Roja, ¿no? Y si entramos en dinámicas que tienen una naturaleza más política, pues corremos el riesgo de perder ese espacio humanitario. Bueno, sí, puedo hablar quizá a lo mejor del caso del año 97, lo conozco un poco mejor, el tema de Ruanda, y la peculiaridad que tuvo, se habló aquí también sobre la diferencia entre grupos terroristas, ejércitos, gobiernos, instituciones, ¿no? A estos tres compañeros los asesinó un grupo no eran guerrilleros, eran terroristas, era un grupo de terroristas.
pero tenían una peculiaridad, que ese grupo de terroristas ganaron después una guerra y acabaron siendo, pues uno de ellos acabó siendo gobierno y uno de ellos acabó de ministro y creo que vicepresidente y ministro de Defensa. Después hubo otro cambio allí, y esta persona pues consiguió, consiguió refugio en un país democrático como el Reino Unido. Y en los tribunales internacionales, nuestra organización puso este caso en los tribunales internacionales y no pudimos ganar, no pudieron ganar. Con el apoyo de un gobierno democrático como es el Reino Unido, que tenía refugiado a una persona que consiguió ganar una guerra. A veces el tema de las alianzas tiene sus peculiaridades, ¿no? Por eso que en cuanto a lecciones aprendidas, nuestra lección aprendida es que en principio nos encontramos más seguros cuanto más lejos de las armas sea posible, ¿no? Lógicamente, pues incidentes de seguridad, pues estos ejemplos a modo de humildad. Yo creo que y la humildad no se contrapone con la formación. Razón de más para formarse, razón de más para tener conocimiento del contexto, analizarlo bien y cambiar sobre la marcha, ir a un aprendizaje continuo. Por eso decía que nos había servido de aprendizaje. El caso particular que comentas, pues no sé, no tengo detalles concretos, pero sí que me sumo a esa percepción que tienes y que yo también tengo. Dice que pasó, ¿por qué? Nos lo podemos repetir cada día y cada hora. Y en las cuestiones de seguridad, efectivamente, el tema es formarse e informar de los incidentes, analizarlos, saber qué ocurrió, intentar analizarlo, no por torturarse, sino por intentar adquirir formación y estar cada vez más seguros y seguras, ¿no? Es lo que te puedo decir al respecto del caso particular que yo conozco, ¿no? En cuanto a tu pregunta de los perfiles, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, se habló antes aquí en la presentación de Pharmamundi del programa START, que es este EMT, el EMT que se habló antes en la presentación, que es un hospital de campaña. Pues yo estuve en las formaciones y es que estamos solo 3 traumas de toda España. Y en cambio, pues hay mucha gente de primaria, mucha gente, no digo que no hagan faltas, por supuesto, es decir, que somos unos defensores acérrimos de la atención primaria, pero esa percepción que puede dar, dice, no, esto solamente es para no sé qué, esto no sé cuánto, si al final se nota la gente y los especialistas, especialmente, pues no se notan tanto, no hay ese sesgo que pudiera parecer, no se notan tanto. Y es un programa que está abierto a todo el personal de los sistemas públicos de salud, es decir, en realidad de base en una comisión de servicios, eso lo organiza la ECID. Varía mucho, no hay así una... Después, en el tema de salud hay una peculiaridad y es que yo creo, no solamente en España, sino a nivel internacional, que la organización más potente, que son nuestros compañeros de MSF, ¿no?, que es la organización más potente en cuestiones de salud, tiene una política de selección de personal, del personal expatriado, pues bastante particular, y eso condiciona mucho la disponibilidad del voluntario que puede ir a lo mejor una semana, 2 semanas o poco más, ¿no? Entonces, esa profesionalización en concreto del sector sanitario, condicionada por la política de MSF, pues también yo creo que está afectando a la incorporación de la gente, ¿no?, especialmente de la gente joven. Después también he de decir que sí, es importante que en esta sala haya gente joven, es fundamental, pero que no os desaniméis porque cuando llegáis a las organizaciones a veces piden perfiles que dicen, ¿cómo lo puedo conseguir? ¿Y cómo puedo conseguir experiencia? Se puede trabajar mucho, se puede trabajar aquí se puede hacer mucho de educación para la transformación social, se puede participar en las coordinadoras, se puede participar en las ONGs, se puede participar en este tipo de eventos, hay espacios suficientes y en realidad el aprendizaje es continuo, yo aprendo cada día, hoy mismo estoy aquí aprendiendo y la semana que viene aprenderé todavía más, que me marcho también a Gaza, o sea que... Pero no hay un perfil así muy definido, está en construcción, yo creo. Muchas gracias. Mientras alguien quiere plantearle una pregunta, yo quería hacer un par de preguntas también. Ahora le doy la palabra. Pero, coronel, cuando termina un ciclo de una misión, se hace una evaluación.
de esa misión. Antes, esta mañana, se hablaba, por ejemplo, del caos que había sido el terremoto de Haití, con los componentes militares de los distintos países, con los bomberos, los voluntarios, la parte médica, etcétera. Imagino que eso, si ahora hubiera un terremoto de esa magnitud en otro sitio como Haití, a lo mejor la respuesta habría mejorado. Pero mi pregunta es, ¿las lecciones aprendidas las hace las Fuerzas Armadas o el Ejército de Tierra en este caso solo consigo mismo, o tiene ejercicios de implicación con los actores de las organizaciones no gubernamentales que hacen la asistencia sobre el terreno? Esa sería la pregunta. Y luego me gustaría que nos fuera sin hacernos algún comentario sobre temas que tienen que ver con una cuestión que esta mañana comentábamos con alguien, y es que si alguien viene aquí y hace lo que vosotros hacéis en países de África o en Afganistán, operar a un enfermo, etcétera, eso sería un delito penal. Tú no estás colegiado en Gambia, apareces allí, se te muere un enfermo, los familiares te pueden denunciar, el gobierno te puede meter en la cárcel. ¿Cómo estamos con el tema del estatuto del cooperante, de los mecanismos de acuerdo internacional para que exista una cobertura a través de organismos internacionales para los que hacen cooperación, sea de corto plazo o sea de más larga duración? El Estatuto del Cooperante tardó casi 8 años en salir desde la Ley de Cooperación del 98, de la que yo fui además ponente. Me gustaría un poco que hablar sobre esto. Sí, sobre la pregunta sobre la implicación entre las fuerzas militares y los actores humanitarios en cuanto a lecciones aprendidas, etcétera. En el ámbito de la OTAN, desde hace ya unos cuantos años, sí que hay un esfuerzo muy grande por integrar en la propia estructura de los cuarteles generales de la OTAN, normalmente en las secciones de cooperación cívico-militar, mecanismos de coordinación que, en función de la voluntad de cada uno de los actores, pueden pasar desde tener personal integrado dentro de la organización a mantener reuniones periódicas, participación en seminarios, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, uno de los objetivos de esos elementos de coordinación es extraer lecciones de las experiencias que se van, experiencias conjuntas, evidentemente, de las experiencias que se obtienen sobre el terreno. María. Doy fe, yo participé en un ejercicio de la OTAN de evaluación de lecciones aprendidas de Haití. Sobre la otra pregunta que se planteaba, aclarar que yo no soy profesional sanitario, yo me dedico a la gestión muy relacionada con proyectos de salud. Ese es un tema que sigue siendo un interrogante, aunque en algunos casos se han dado pasos. Depende también mucho del contexto. Por ejemplo, nosotros hemos estado apoyando durante 2 años y medio en asistencia en salud en Grecia, y todo el personal que salía teníamos que enviar previamente su titulación para que recibiera un visto bueno, como lo queramos llamar, de las autoridades sanitarias en ese país, ¿no? En contextos muy de emergencia hay una especie de consenso o de beneplácito para facilitar, o sea, igual que hay otro tipo de legislación de importación de artículos, que en periodos de emergencia se hacen excepciones, ¿no? En nuestro caso particular de la Cruz Roja, nosotros contamos con la fortuna de que prácticamente en cualquier país del mundo hay una Cruz Roja o una Media Luna Roja, ¿no? Cuando se despliega un equipo que vaya a hacer asistencia sanitaria directa, previamente la Cruz Roja o la Media Luna Roja del país ha informado a sus autoridades y tiene ese consentimiento. ¿Hasta qué punto eso implica que se revisen los perfiles sanitarios? Y que fue uno de los debates en Haití, ¿no? ¿Cómo se hace un mínimo filtro de calidad? Bueno, ahí se está trabajando, pero no está todavía como debiera estar. No sé si tú tienes... Sí, yo creo que la mejora es significativa en los últimos años y es voluntad de prácticamente todas las organizaciones. No solo el tema de las acreditaciones, sino en general todo lo que se refiere a la calidad de la intervención. Es decir, no podemos hacer intervención desde el buenismo y considerar que el hecho de viajar ya es suficiente. El ejemplo de Haití yo creo que fue, una cosa absolutamente dantesca, el hecho de que se presentaba gente allí en la frontera con la República Dominicana, porque básicamente el tema de Haití es que, como la República Dominicana es un sitio turístico, pues estaba chupado, te coges un vuelo a la República Dominicana y ya está.
y la gente se colocaba allí en la frontera, pero es que nosotros, hablo de Médicos del Mundo, pues uno de nuestros logistas se colocó en la frontera, en el paso fronterizo, entre la República Dominicana y Haití, a preguntarle a los cooperantes si llevaban agua. Y dice, ¿llevas agua para ti? Y dice, si no llevas agua para ti, por favor, no entres. Lógicamente, es una responsabilidad, y yo creo que es una responsabilidad de las ONGs el mejorar los criterios de calidad, y en los criterios de calidad pues incluye las acreditaciones y que realmente se contraste la formación, que haya experiencia. Por eso decía que en ocasiones, pues claro, la gente joven pues dice, y claro, es que me piden todo este tipo de cosas. Mantener ese equilibrio es difícil, pero es que es una obligación por parte de las organizaciones que la atención sea una atención de calidad. Es imposible acudir a un terreno después de tener relación con los colegas locales que nos piden que, bueno, es que nosotros necesitamos formación en tal apartado, pues en Gaza, en ortopedia infantil, pues claro, pues tendrá que ir una persona de ortopedia infantil. Lógicamente, cuando buscas gente de ortopedia infantil que se quiere ir allí, pues hay pocos. Pero dice, no, es que como no encontré uno de ortopedia infantil, pues me llevo a uno de que hace, pues yo qué sé, trasplante cardíaco. Y dice, no, no es así. Es decir, lógicamente, ¿que afecta al proyecto? Pues lógicamente lo afecta, pero hay que ser consciente de que la calidad no se puede venir abajo en ningún caso. Nos da tiempo para una o dos intervenciones más. Ahí hay una petición de pregunta y aquí también finalmente, y con esa vamos a terminar. Sí, buenos días. Enhorabuena por la mesa, ¿no? Yo creo que es francamente muy interesante. Sí que quería una pregunta muy sencilla. Yo sí que he tenido experiencia de necesitar protección, tanto local como pudo ser en Pakistán o en Haití a nivel internacional con la MINUSTA o incluso en Afganistán, en Kalainau, con ustedes, ¿no? Y a veces cuesta trabajar desde la acción humanitaria con la protección. También he tenido la opción de hacerlo basado en la aceptación, ¿no? en otras misiones. Pero sí que creo que la seguridad cada vez está siendo más compleja en la acción humanitaria y la pregunta es muy sencilla, sin más es ¿hacia dónde creen ustedes que va la acción humanitaria? Porque con esta inseguridad que es cada vez más patente y con esta instrumentalización que cada vez es más clara, yo no sé, y la verdad que me dedico con ilusión a todo esto, pero creo que estamos en un momento de cambio de la acción humanitaria y sí que me gustaría, bajo su experiencia, hacia dónde va la acción humanitaria. Muy bien. Aquí. La pregunta es con respecto al tema de la seguridad en el terreno, ¿cómo está afectando a la ayuda humanitaria el nuevo concepto que tenemos, que se está desarrollando, que es la guerra híbrida o la guerra asimétrica? Y si desde el punto de vista estatal, a nivel de la ONU o de la OMS, se está haciendo algo desde el punto de vista legislativo y de derecho internacional. Que había pedido la palabra ahí al final de la sala Sonia. Sonia, ¿vas a intervenir? No. Seguro que no tenías algo interesante que decir. Venga, que denle un micrófono allí al final, por favor. Bueno, es un momento muy oportuno también porque acaban de llegar dos ponentes más que están muy relacionados con el comentario que quería hacer. Yo me dedico a la cooperación internacional. Llevo muchos años trabajando en acción humanitaria, he trabajado en Latinoamérica, en campo, y por otro lado soy hija de militar. Entonces, hay una dicotomía, hay como dos mundos enfrentados en este sentido y simplemente después de la presentación de Javier y teniendo en cuenta pues cuestiones, la labor que haces a nivel de logística, igual que telemedicina, igual que crisis del Mediterráneo, quería simplemente poner de manifiesto que son dos mundos que aparentemente por prejuicios, por ideologías están enfrentados y sin embargo ocasiones como esta, como este congreso, igual que el Congreso de Santander, donde también hubo una mesa de Fuerzas Armadas y la gente salió emocionadísima y llorando y con una nueva perspectiva a este respecto. Simplemente que muchas gracias por estar aquí y me alegra que haya estudiantes que probablemente se quieran dedicar a la cooperación internacional, que tengan su ideología,
está muy bien, es el momento de tenerlas y de ser firme con ello, pero que hay que ser flexible y hay que tener la mente muy abierta y hay que escuchar a personas como Javier, a personas como Adolfo o Pedro o Cristina, que está ahí delante, que hacen mucho, muchísimo por acción humanitaria, por cooperación internacional y muchas veces más que aquellas acciones que están limitadas por una ideología concreta. Simplemente eso. Muy bien. María. Sobre el futuro de la acción humanitaria. Bueno, la acción humanitaria lleva cientos de años. A lo largo del tiempo se ha ido definiendo más, los principios básicos ya llevan mucho tiempo con nosotros. Es indudable que el tema de la seguridad es cada vez más creciente, es un problema cada vez mayor, en mi opinión, por dos motivos. Uno, en contextos de conflicto. Los conflictos hace tiempo que no son el conflicto clásico que conocíamos de dos partes, que sean dos fuerzas armadas, que en general o en muchos países se ha hecho mucho trabajo para difundir el derecho internacional humanitario, la acción humanitaria, y hay fuerzas armadas como las españolas que todo eso lo tienen muy claro, ¿no? El problema de los conflictos hoy en día es que hay muchos actores y muy diversos y muchas veces es muy difícil entablar un diálogo y asegurar un mínimo espacio humanitario, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver en el futuro es que las organizaciones tenemos que seguir siempre intentándolo, tenemos que trabajar, que se ha dicho antes muy bien, en la aceptación, porque eso es lo ideal. Y habrá algunos casos en los que tengamos que recurrir a protección y en otros en los que tendremos que decidir que hay en determinados contextos en los que no, o temporalmente no se puede, ¿no? Se ha mencionado anteriormente Afganistán, que ha sido uno de los escenarios en los que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha tenido más dificultades y en los que temporalmente ha tenido que congelar operaciones hasta que se han vuelto a dar las condiciones para volver a empezar, ¿no? Pero en el futuro la acción humanitaria tiene que estar ahí, o sea, en un mundo polarizado, el trabajar para que las personas, independientemente de lo que crean, de la religión que tengan, etcétera, tengan derecho a asistencia vital, eso lo tendremos que seguir haciendo siempre, esté más difícil o menos, ¿no? Bien, Felipe. Bueno, no sé si tengo la bola de cristal, después si quieres ahí afuera te sacamos la bola. Yo veo un contexto que es el contexto que ya hicimos llamar crisis complejas, ¿no? De esta rara sensación que da de que, bueno, que en realidad ya lo sabíamos, no es una novedad, que hay determinados sitios donde aparte de guerras hay huracanes y viceversa. Dice, ¿por qué la gente se pelea antes del huracán y después del huracán, ¿no? Dice, no tiene mucho sentido. Sí, tiene todo su sentido. Incluso cuando se habla de desastres naturales ya no se habla de desastres naturales, es el cambio climático, incluso se ven abajo una mina en el medio del Amazonas, pues claro, ¿eso es un desastre natural o no es un desastre natural? ¿Hasta qué punto, ¿no? Yo creo que efectivamente la situación se está complejizando, la estamos complejizando y la acción humanitaria, la ayuda humanitaria no es más que una forma determinada o puntual o una forma de entrar en el inicio de lo que es puramente la cooperación. Yo no haría esa diferencia entre acción humanitaria y cooperación. Parece que cooperación es más indiscutible, ¿no? Como que no se discute y la acción humanitaria siempre está ahí como bajo sospecha, ¿no? Yo creo que la acción humanitaria es una buena forma de iniciar la cooperación y en muchas ocasiones es indistinguible. Decir que el tema del Sahara es acción humanitaria y no es cooperación para el desarrollo, lógicamente es una discusión, una absoluta entelequia. Dice, cooperación para el desarrollo de que unas personas que llevan 4 generaciones viviendo en unas tiendas de campaña en el desierto, pues cooperación para el desarrollo como que no es. Acción humanitaria después de 4 generaciones, pues que parece que tampoco sea una emergencia. O sí lo es. Es una emergencia de cada día, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Las condiciones cambiaron? No, son las mismas de hace años. El tema de Palestina y el tema de 80 y, no sé, los compañeros militares sabrán mejor que yo cuántas guerras hay en este momento en el mundo, no lo sé. Dice, yo creo que mientras haya guerras
y mientras haya desastres habrá acción humanitaria, siempre y cuando tengamos claro que seguimos defendiendo los derechos humanos. Yo ahí, no sé, no quiero ser agorero, pero si ponemos en duda los derechos humanos, entonces sí que ya no hay acción humanitaria, ni cooperación, ni nada. Entonces habrá más guerras. Hay muchas guerras, Javier, pero la gran diferencia es que hoy las guerras no se declaran. No sé cuántas hay. No sabemos cuántas hay, pero no se declaran. No, pero en cuanto al futuro de la acción humanitaria en los contextos de conflicto, yo como observador externo, yo diría que ahora mismo los actores, las organizaciones humanitarias, las ONGs, se han dividido, por así decirlo, en dos grupos. Cuando se ven en la tesitura de tener que elegir entre acogerse a la protección de fuerzas militares, etcétera, o abandonar, hay quienes ponen por encima de todo la defensa de los principios propios de la acción humanitaria y abandonan, y hay quienes en esa tesitura optan por acogerse al paraguas que puede proporcionar la seguridad militar, aunque ello sacrifique en cierto modo la neutralidad, la no discriminación, etcétera. Futuro. Yo, por desgracia, creo que el futuro al que vamos es de que se va a consolidar esta situación de estados fallidos, de actores difusos, entremezclados, en las que la seguridad va a ser cada vez, la inseguridad va a ser cada vez mayor y la aceptación va a ser cada vez más difícil. Y es, bueno, pues es en cierto sentido un dilema moral en un momento dado. ¿Qué pongo por encima? ¿Mis valores como organización o la necesidad que esas poblaciones tienen de recibir ayuda? Y ahí, ya para terminar, se ha hecho mucha referencia a la respuesta al terremoto de Haití, que por muchos fue puesto como un ejemplo de militarización de la ayuda humanitaria. Y yo creo que esto se puede enlazar con la frase del secretario general de la ONU, impronunciable, que decía que no es una labor para militares, pero solo eso podían hacerlo. El problema que se presentó en Haití en los primeros momentos posteriores al terremoto es que estamos en una zona muy cercana a Estados Unidos, una zona desarrollada. La cantidad de ayuda humanitaria disponible desde los primeros momentos fue ingente, pero no había por dónde meterla. No había aeropuertos, el puerto estaba destruido, las carreteras estaban inhabilitadas. ¿Qué hizo? Efectivamente fue un mando militar el que se hizo cargo de la gestión de la ayuda humanitaria, porque las fuerzas militares fueron las que habilitaron con sus unidades de ingenieros el puerto, las que habilitaron el aeropuerto y controlaron el tráfico aéreo, las que ubicaron un hospital, un barco hospital enfrente de la capital y con helicópteros evacuaron, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que deberíamos evitar a toda costa es que por prejuicios de tipo ideológico, de cualquier tipo, al final acabemos sacrificando a las poblaciones que en última instancia lo que necesitan es que se atiendan a sus necesidades. María quería puntualizar. Yo por añadir algo de esta especie de, parece de contraposición que no es tal, ¿no? Yo creo que distintos actores tienen distintas capacidades. Y eso se acaba de explicar muy bien. Si fuera del país que fuera, si no hubiera sido un mando militar el que hubiera tomado el control del aeropuerto de Haití, las organizaciones nunca hubiéramos podido meter lo que metimos, ¿no? Entre otros, el ejército tiene una capacidad en logística pesada, si la queremos llamar así, que las organizaciones nunca vamos a tener, ¿no? Otra cosa es quién tiene entonces más valor o más competencias para hacer salud comunitaria o determinado tipo de intervenciones en la comunidad, ¿no? Cada uno tiene un espacio en el que también tenemos que respetar que tenemos que trabajar juntos y que compartimos algunas cosas y otras son diferentes, ¿no? Bueno, por el futuro han respondido los ponentes. Yo, antes de pedirle un aplauso para ellos, quería hacer un anuncio de futuro, y es que se ve caras de hambre ya a esta hora. Vamos a comer aquí en el mismo pasillo donde hemos tomado el café. Ahí estará disponible algo para comer, algunas cosas para comer, y a las 4 en punto se reanuda la sesión. Muchas gracias y felicitaciones.